En medio del camino bloqueado por el lodo, un viejo burrito miró una muralla de rocas 1000 veces más pesada que él. Mientras todos los vecinos se resignaban a la tragedia y daban por perdido al viejo don Miguel, él se quedó quieto, observando. En su silencio, se atrevió a hacer lo imposible. ¿Y si él sí podía abrir el paso? Nadie lo sabía todavía, amigos míos, pero ese corazón constante, tan terco como sus viejas patas, estaba a punto de cambiarlo todo. Esta es la historia de cómo la lealtad silenciosa de un animal demostró tener un poder capaz de mover aquello que la fuerza humana ya había declarado imposible. Hace mucho tiempo, en un rincón olvidado de la Sierra Mexicana, donde el sol quema la tierra y los cactus vigilan el horizonte, vivía don Miguel. Su pequeña granja de adobe estaba aislada, conectada al mundo solo por un camino de tierra seca que serpenteaba entre el cañón. Miguel era viejo, sus manos eran mapas de arrugas y sus huesos crujían con el frío de la mañana. Su única compañía, desde que su familia había partido a la ciudad, era Cascabel. Cascabel no era un burro joven ni fuerte. Era, como Miguel, una criatura del tiempo. Su pelaje gris estaba descolorido por el sol y caminaba con una lentitud paciente. Eran dos soledades que se hacían compañía. Cada día era igual al anterior. El amanecer traía el silencio traía el trabajo ligero de la granja, y el trabajo traía el atardecer compartido en el porche. Miguel cepillaba a Cascabel, y Cascabel apoyaba su cabeza en el regazo de Miguel. No necesitaban palabras. El mundo podía ser ruidoso y rápido, pero en esa pequeña granja solo había una verdad. Mientras estuvieran juntos, nada saldría mal. Así habían vivido por años, creyendo que la seguridad estaba en esa rutina tranquila, en ese pacto de silencio y lealtad. Hasta que un día, el cielo cambió. Una tormenta, como nunca antes habían visto, se desató desde el norte. El cielo no rugió, sino que gritó. La lluvia no cayó, se derrumbó sobre la tierra seca. Durante horas, el agua golpeó el adobe, arrancó nopales y convirtió el camino seco en un río furioso de lodo marrón. El sonido era ensordecedor, una mezcla del viento aullando entre las rocas y el estruendo de la tierra cediendo. Don Miguel y Cascabel se acurrucaron dentro de la pequeña casa, escuchando cómo el mundo que conocían se deshacía. El olor a tierra mojada y ozono llenaba el aire, un olor a miedo y a cambio inevitable. Cuando por fin el sol regresó al día siguiente, el silencio era más pesado que la tormenta. El aire estaba limpio, pero el paisaje era de devastación. Una sorpresa mortal los esperaba. Un enorme deslave había ocurrido. Una muralla de rocas gigantes, lodo espeso y troncos arrancados bloqueaba por completo el único camino hacia el pueblo. Era tan grande que cubría la entrada del cañón. La granja de don Miguel estaba ahora sellada, convertida en una isla de tierra rodeada de destrucción. El aire olía a encierro, y el miedo, un miedo frío, comenzó a expandirse. Don Miguel, apoyado en su bastón, caminó hasta el bloqueo. Sus viejas piernas temblaban. Vio la muralla de piedras y su corazón se hundió. Sabía que sus medicinas para el corazón estaban en el pueblo, y sabía que no podía pasar. Se sentó en una piedra, derrotado. Al mediodía, llegaron dos vecinos a caballo por la ruta de la montaña, un camino peligroso que tomó horas. Observaron el desastre y negaron con la cabeza. «Es el fin, don Miguel», dijo el más viejo. «Dios nos ha castigado. Nadie puede mover esto, ni las máquinas del gobierno llegarían aquí en meses». El otro, más joven, miró a Cascabel, que observaba todo en silencio. «Ese burro mal puede con usted, don Miguel. ¿Cómo va a mover una avalancha? Es imposible. Tendremos que intentar traerle comida por la montaña. Pero las medicinas...» La frase quedó en el aire. Para todos, el caso estaba cerrado. La avalancha era demasiado grande y la vida de Miguel demasiado frágil. Durante días, la granja se llenó de un silencio de desesperanza.
Miguel racionaba su comida y sus últimas pastillas. Algunos lloraban su suerte desde lejos. Otros culpaban a la lluvia. Pero en medio de ese ruido de resignación, Cascabel se quedó quieto mirando la muralla de rocas. Era pequeña, incluso para ser un burro viejo. Mientras todos veían un final, él veía un trabajo. No entendía de imposibles, solo entendía de caminos. Y ese camino estaba cerrado. Lo observó desde lejos. Luego se acercó. Olfateó el lodo húmedo. Tocó las piedras con su hocico. Recorrió el borde. Era enorme, sí, pero no infinito. Y entonces, sin pensarlo mucho, algo nuevo brotó en su mente. Un pensamiento tan simple, tan terco. Mi amo necesita el camino. El pensamiento fue tan claro que casi lo hizo rebuznar. Jamás había cuestionado lo que los humanos decían. Nadie en el cañón lo hacía. Pero esa idea se quedó en su cabeza, brillando como un carbón encendido. Por un momento pensó en comunicárselo a Miguel, pero solo pudo darle un empujón suave con la cabeza. Sabía lo que dirían los vecinos. Es solo un burro. Acepten la realidad. Así que no dijo nada. Solo guardó ese pensamiento en su corazón constante y se quedó mirando la muralla como si fuera un secreto que solo él podía ver. Los días pasaron. Los vecinos dejaron de venir. La ruta de la montaña era demasiado peligrosa. Don Miguel se sentaba en el porche, cada día más débil. Pero Cascabel se quedó, y mientras el sol se escondía tras los picos, volvió a mirar la muralla y pensó una vez más: mi amo necesita el camino. Esa frase se convirtió en una semilla. No hizo ruido, no cambió nada afuera, pero cambió algo adentro. De pronto, el aire olía a posibilidad. Esa noche, mientras Miguel dormía un sueño agitado, Cascabel se acercó en silencio a la muralla de piedras. Puso sus pequeños cascos sobre la tierra húmeda y comenzó a hacer lo único que sabía hacer: trabajar. No intentó mover las rocas grandes. Vio una piedra mediana, atorada en el lodo, y comenzó a escarbar alrededor de ella con sus cascos. Al principio nada ocurrió, ni un solo movimiento. La piedra estaba atrapada, el lodo era espeso y su cuerpo diminuto. Pero dentro de él no había frustración, solo una extraña calma. Por primera vez en su vida no estaba obedeciendo a nadie, estaba obedeciendo a su lealtad. Escarbó una vez más, nada. Otra vez, nada. Usó su cabeza para empujar, nada. El cansancio llegó pronto, y la noche avanzó. Cuando el amanecer pintó el cielo, Cascabel cayó rendido, cubierto de lodo, pero con una paz invisible. No había movido la avalancha, pero había movido la primera piedra. Y mientras el sol despertaba, una voz muy suave pareció resonar dentro de don Miguel, que lo observaba desde el porche. No importa si no puede hoy, susurró el viejo. Él lo intentará cada día. Fue así como comenzó todo, no con fuerza, ni suerte, ni milagros, sino con un solo pensamiento leal y constante. El sol volvió a brillar sobre el cañón como si nada hubiera pasado. El canto de los pájaros regresó, y la tierra comenzó a secarse, agrietándose bajo el calor. Sin embargo, frente a la granja, la muralla de rocas seguía allí, inmensa, inmóvil, inquebrantable. Don Miguel ya había aceptado su destino. Había guardado un poco de agua y esperaba. Así es la vida, se dijo. Cuando algo se cae, se deja atrás. Pero no todos. Entre los restos del viejo camino, Cascabel permanecía observando la muralla. El mismo burro de la noche anterior, el que había escarbado sin éxito, pero con una fe que ni él mismo entendía. Durante un momento, la brisa sopló y levantó polvo del suelo. El polvo le nubló la vista y sintió una ligera punzada de duda en sus viejos huesos. ¿Y si de verdad es imposible? Pero enseguida, el recuerdo de la mano de Miguel cepillando su lomo le dio fuerza. Imposible es lo que los humanos deciden que lo sea. A lo lejos, un par de coyotes lo observaban. Sus sombras se movían inquietas.
Uno de ellos, el más flaco, se adelantó con burla. ¿Sigues con eso, burrito?, dijo con voz rasposa. Ya lo vimos todo. Esa piedra no se moverá jamás. El viejo morirá, y nosotros tendremos un buen festín. Cascabel levantó la mirada. Su tono no fue desafiante, sino sereno. Solo rebuznó suavemente. Tal vez ustedes se rinden muy pronto. Los coyotes rieron, un sonido seco y desagradable. ¿Tú crees que solo podrás mover algo que ni 10 hombres podrían?, dijo el otro. No lo sé, pensó Cascabel, pero quiero intentarlo. Hubo un silencio breve, incómodo. Nadie sabía qué decir ante algo tan fuera de lo común. En el cañón no se cuestionaban las cosas, y menos aún se desafiaban las conclusiones colectivas de la naturaleza. Un zopilote, buitre, que daba vueltas en el cielo, bajó la voz. El problema contigo, burro, dijo con voz grave, es que piensas demasiado. Aquí no se piensa, se sobrevive, y si algo no se puede, no se puede. El pequeño burro los escuchó con respeto, pero no bajó la mirada. Había algo nuevo en su interior, una certeza suave, como una semilla recién brotando. Sabía que no tenía fuerza suficiente, ni aliados, ni un plan perfecto. Pero tenía algo que los demás habían perdido hacía mucho, un corazón constante. Ese día volvió a escarbar en la piedra, una y otra vez, a veces con los cascos, otras con la cabeza. El suelo estaba seco y la piedra inmóvil. Sin embargo, él sentía algo moverse, su fe. Al caer la tarde, el vecino más joven regresó por el camino de la montaña. Traía un poco de queso y tortillas. Vio a Cascabel cubierto de polvo, escarbando inútilmente. Se detuvo a mirarlo. ¿Qué haces?, le preguntó a don Miguel. Está abriendo el camino, respondió Miguel sin detenerse, compartiendo un trozo de tortilla con el burro. ¿Y para qué? ¿Cree que puede moverla? El vecino rió con un sonido áspero. Esa avalancha es más grande que su casa, don Miguel. No sea terco. Está matando a ese pobre animal por su orgullo. Déjelo morir en paz. Acéptelo. Don Miguel sonrió agotado. Entonces, moverá un gramo de polvo, hijo. Pero lo moverá. El vecino se fue moviendo la cabeza, pensando que el viejo y el burro estaban locos. Y quizás lo estaban. Pero a veces, amigos míos, solo los locos son los que cambian algo. Esa noche la luna iluminó el cañón con una luz pálida. La muralla proyectaba una sombra enorme y frente a ella, la diminuta figura de Cascabel parecía insignificante. Sin embargo, en esa pequeñez había algo inmenso. El narrador del bosque, ese viento que todo lo observa, pareció susurrar. No hay criatura más poderosa que aquella que cree cuando nadie más lo hace. Los días se convirtieron en semanas. Cascabel seguía ahí. Don Miguel ahora pasaba el día sentado cerca, observándolo. Ya no esperaba las medicinas, ahora solo esperaba ver a su amigo. Cada intento de Cascabel era una conversación con el silencio. Cada fracaso, una lección. La pila de tierra y piedras pequeñas que movía crecía, milímetro a milímetro. Era un monumento absurdo a la persistencia. A veces Cascabel caía exhausto y pensaba en rendirse. El sol quemaba su lomo, pero cada vez que lo hacía, recordaba aquel pensamiento que lo había empezado todo. Mi amo necesita el camino. Y al recordarlo, algo en su interior se encendía otra vez. Era como si ese pensamiento tuviera vida propia, como si lo empujara más que sus propias patas. Un amanecer, mientras el sol se filtraba entre las rocas, el vecino joven volvió. Vio a Miguel, más pálido, más delgado, pero con los ojos brillantes, mirando al burro. El vecino se detuvo y dijo en voz baja, casi sin mirarlo. No entiendo por qué sigues haciéndolo, don Miguel. No entiendo por qué lo deja. El viejo, sin dejar de mirar a Cascabel, respondió, porque cada día que lo intenta, la piedra parece un poco más liviana. El joven frunció el ceño, incrédulo.
¿De verdad se ha movido? No lo sé, contestó Miguel. Pero yo sí. Y esa frase quedó flotando en el aire como una verdad invisible que pocos comprendieron. El corazón constante, sin aún haber movido la muralla, ya estaba moviendo el alma de un hombre. Los coyotes comenzaron a detenerse, a mirar. Los pájaros ya no se burlaban tanto. Y aunque la mayoría aún dudaba, algo había cambiado. Ya no hablaban solo de imposibles. Empezaban a hablar de intentos. El cañón no lo sabía, pero acababa de presenciar el nacimiento de algo grande. El primer burro que se atrevió a creer diferente. El amanecer llegó cubierto de neblina. El cañón dormía aún, y las gotas del rocío caían lentamente sobre los cactus. Cascabel se acercó una vez más a la muralla. Su cuerpo estaba cansado, sus cascos partidos y sangrantes por los días de intento. Pero en su interior algo brillaba. Había descubierto que el poder no siempre viene de los músculos, sino del pensamiento que los guía. Mientras observaba la muralla, recordó todo lo que había escuchado. Es imposible. Estás perdiendo el tiempo. Un burro no puede mover algo así. Y por primera vez, esas palabras ya no dolían. Eran solo sonidos que el viento arrastraba lejos. Cascabel cerró los ojos. Por un instante se quedó en silencio. Sintió el latido de su pequeño corazón, y con cada respiración comenzó a imaginar. Imaginó que la piedra se movía. Imaginó que el suelo temblaba bajo su fuerza. Imaginó a don Miguel caminando libre por el sendero. Y mientras su mente dibujaba esas imágenes, algo cambió. El aire se sintió más ligero. Su cuerpo se llenó de energía. Era como si su pensamiento se hubiera convertido en una corriente invisible que lo envolvía. Entonces escarbó 1, 2, 3 veces. La piedra inmóvil. Pero dentro de él, algo se movía más que nunca. A lo lejos, una mariposa monarca lo observaba desde una rama. ¿Por qué sigues intentando?, le preguntó con dulzura. Cascabel levantó la vista jadeando. Porque cada intento me hace sentir más vivo. La mariposa sonrió y revoloteó un poco más cerca. No todos lo entenderán. No lo necesito, pensó el burro. No necesito que crean en mí. Con que yo crea es suficiente. Y entonces ocurrió algo pequeño, casi imperceptible. Un crujido. El sonido era tan leve que el cañón no lo escuchó. Pero él sí. Una de las piedras medianas que había estado escarbando durante una semana había cedido apenas un respiro, un fragmento diminuto de movimiento. Tal vez fue el suelo seco, tal vez fue el destino, o tal vez fue su pensamiento. Cascabel se detuvo incrédulo. No podía creer lo que acababa de sentir. Sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y gratitud. No había logrado mover la muralla, pero algo se había movido. Y eso bastaba para creer un poco más. Trotó hacia don Miguel y rebuznó suavemente. El mundo seguía igual, los cactus en su lugar, los coyotes en su rutina, el cielo inmenso. Pero para él, todo era diferente. Porque ahora sabía que el cambio empieza en la mente, y que cuando un pensamiento es lo suficientemente fuerte, puede comenzar a doblar la realidad. Mientras el sol nacía en el horizonte, un nuevo pensamiento brotó en su interior. No necesito ver el resultado para saber que lo lograré. Solo necesito creerlo lo suficiente. Aquel día, Cascabel regresó a su trabajo. Los coyotes lo miraron curiosos. Algunos rieron otra vez. Otros murmuraron entre sí. Pero él caminaba con una paz que nadie podía quitarle. Había comprendido que los pensamientos negativos de los demás no podían dominar su mente, a menos que él los aceptara. Y había decidido no hacerlo. El poder de su fe era algo invisible, una fortaleza interior que ningún fracaso podría derribar. Desde ese momento, cada paso que daba era distinto. Ya no veía una piedra imposible, veía un propósito. Y aunque sabía que el camino sería largo, ya no temía al esfuerzo ni al cansancio.
porque había aprendido que tener un corazón constante no es negar la dificultad, sino creer que uno puede superarla. El cañón comenzó a notar algo nuevo. Algunos animales se detenían a observarlo en silencio, como si una energía diferente lo rodeara. Una ardilla, un correcaminos, un pequeño saltamontes. Todos miraban al diminuto burro con curiosidad, y sin entenderlo del todo, comenzaron a sentir algo parecido a esperanza. El corazón constante de un solo burro había empezado a contagiar al cañón entero. Aquel día terminó con el sol pintando de naranja las rocas. Cascabel descansó junto a Don Miguel. En su mente ya no existía el «no puedo». Solo el «aún no lo logro». Esa pequeña diferencia, ese «aún», era la distancia entre rendirse y seguir, entre soñar y hacer, entre una vida cualquiera y una vida que deja huella. Y mientras el cañón se dormía, el viento volvió a susurrar. Cuando cambias un pensamiento, cambias un destino. Cascabel sonrió, cerró los ojos, y en el silencio de la noche, su mente siguió repitiendo el mismo pensamiento. Una y otra vez. Sí, puedo. Pasaron los días y el cañón cambió de color. El verde escaso de los arbustos comenzó a tornarse dorado, y el viento ya no traía olor a lluvia, sino a sequía. Cascabel seguía allí, frente a la muralla. Don Miguel seguía allí, sentado en su silla, cada día más débil. Cada amanecer los encontraba en el mismo lugar. Cascabel empujando, descansando, volviendo a intentar. Al principio, los demás animales se detenían a mirarlo con curiosidad, después con burla y finalmente con indiferencia. «Mírenlo», decían los coyotes. «Sigue creyendo que puede. Pobrecito, no entiende que la vida no cambia solo por pensarlo». Cascabel escuchaba todo, aunque no respondía, pero cada palabra caía dentro de él como gotas de lluvia fría. Al principio no le importaban, luego empezaron a doler. Una tarde, cuando el sol quemaba la tierra y el aire se volvía insoportable, sus patas comenzaron a temblar. Había estado trabajando en la misma piedra mediana durante 3 días. Escarbó una vez más, pero su cuerpo no obedecía. Cayó al suelo, exhausto, y por primera vez pensó en rendirse. El cansancio físico era nada comparado con el peso de la duda. ¿Y si tienen razón?, pensó. ¿Y si todo este esfuerzo es inútil? Mi amo se está muriendo. El pensamiento, tan pequeño y oscuro, comenzó a crecer dentro de él. Era como una sombra que apagaba toda su luz. Sintió rabia, tristeza, frustración. Había creído tanto, y aún así, la muralla seguía igual. El silencio del cañón se volvió pesado. Ni el viento se atrevía a moverse. Cascabel se escondió bajo la sombra de la propia muralla. Miró el cielo y dejó que un sonido lastimero saliera de su garganta. El sol se escondía detrás de los picos y el día terminaba con una sensación amarga. «Quizá nací para ser como los demás», susurró Don Miguel desde su silla, viendo la derrota de su amigo. «Seguir el camino que todos siguen, sin intentar cambiar nada». Entonces, algo suave rozó la oreja de Cascabel. Era una pluma de águila, blanca y marrón, que el viento arrastraba. Cayó justo frente a él, tan liviana, tan silenciosa, que por un momento el burro olvidó su tristeza. La pluma giró sobre el suelo, dibujando pequeñas espirales, y en ese movimiento, Cascabel recordó algo, que incluso el aire invisible era capaz de mover cosas más grandes que él. Miró la muralla otra vez y pensó, el viento no empuja con fuerza, empuja con constancia. Y así, su duda se transformó en una nueva idea. Quizás no era cuestión de poder, sino de persistir. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Cascabel volvió a colocarse frente a la muralla. Su cuerpo estaba débil, sus cascos dolían, pero su pensamiento había cambiado de forma. Ya no pensaba, «Puedo moverla». Pensaba, «Voy a seguir intentándolo hasta que moverla deje de ser imposible». El cañón lo observó en silencio.
Algunos animales, desde lejos, empezaron a notar algo diferente en su manera de moverse. Había una calma en su insistencia, una serenidad que no se veía en los que ya se habían rendido. Porque Cascabel, sin saberlo, acababa de aprender el secreto del corazón constante. No se trata de negar el dolor, sino de seguir creyendo a pesar de él. Cuando la luna apareció sobre los picos, el reflejo plateado cayó justo sobre la muralla, y durante un instante, el cañón pareció detenerse otra vez. Cascabel apoyó sus cascos, respiró profundo y escarbó. 1, 2, 3 veces. Nada, pero esta vez no se sintió derrotado. Se recostó en el suelo mirando el cielo. Una sonrisa ligera cruzó su rostro polvoriento. Tal vez hoy no, susurró don Miguel, que también miraba las estrellas. Pero algún día. Y con ese pensamiento, la noche se llenó de paz. El cielo amaneció extraño. No había sol, ni nubes, ni canto de pájaros. Solo un silencio espeso que presagiaba algo. Cascabel despertó inquieto. Había pasado la noche soñando que las piedras se rompían, que el camino volvía a abrirse, que don Miguel corría a abrazarlo. Pero al abrir los ojos, todo seguía igual. La muralla seguía ahí, inmóvil, gigante, fría. A lo lejos, el cañón comenzó a oscurecerse. Nubes de polvo cubrieron el cielo con un manto gris. Un rugido rompió el silencio. No era un trueno, era el viento. El aire se volvió pesado, cargado de electricidad. Los coyotes corrieron a buscar refugio. Las mariposas desaparecieron entre las rocas, las cigarras callaron. Pero Cascabel no se movió, permaneció frente a la muralla, como si algo dentro de él lo atara al suelo. «Hoy no, por favor», susurró don Miguel desde el porche, agarrando los brazos de su silla. No ahora que estaba empezando a creer. El viento comenzó a soplar con fuerza, levantando arena y piedras pequeñas. La ventisca golpeó la tierra como si quisiera borrarla. Cascabel intentó correr hacia la casa, pero una corriente de aire lo empujó contra el lodo seco. Rodó, golpeándose contra pequeñas rocas. Cuando al fin logró detenerse, todo su cuerpo temblaba. Buscó refugio bajo un maguey, empapado de polvo, cansado, mirando cómo el viento golpeaba la muralla que había intentado mover 1000 veces. Su corazón constante, ese brillo que lo sostenía cada día, empezó a apagarse. «¿De qué sirve creer si todo se desmorona?», murmuró don Miguel con voz rota. El ruido del viento respondió en silencio. El aire corría frente a él como un río invisible. Casi no se reconocía a sí mismo. Ya no era el viejo paciente, sino una criatura diminuta, perdida entre el caos del cañón. Cerró los ojos. Por primera vez no quiso pensar en nada, ni en sueños, ni en piedras, ni en milagros. Solo quería descansar. El tiempo pasó lento, como si la tormenta de viento durara días. Pero a pesar de todo, Cascabel seguía respirando. Y mientras el ruido del viento llenaba el aire, un pensamiento diminuto volvió a surgir. Apenas un susurro. «Sigo aquí». No era una afirmación de fuerza ni de esperanza. Era solo una verdad simple. Seguía vivo. Abrió los ojos, miró el cielo gris entre el polvo y sintió una calma extraña. Quizás creer no siempre era vencer. Quizás creer era resistir. El viento empezó a bajar y poco a poco la tormenta fue cediendo. El cañón respiró de nuevo. Cascabel se levantó con dificultad. Su cuerpo estaba cubierto de arena, sus orejas caídas, sus patas temblorosas, pero aún tenía aliento. Caminó lentamente de regreso hacia la muralla. Tardó horas. El paisaje había cambiado. Ramas caídas, caminos borrados, el suelo levantado. Cuando por fin llegó, se detuvo. El corazón le dio un salto. La muralla había cambiado. No mucho. A lo lejos, don Miguel también se incorporó. El viento, amigos míos, no había movido la avalancha, pero había derribado un enorme cacto saguaro que estaba en la ladera.
El cacto, pesado y lleno de agua, había caído justo sobre la pila de rocas. Y entonces lo vieron. El cacto, al caer, había actuado como una palanca. Había caído exactamente donde Cascabel había pasado semanas escarbando, moviendo las piedras pequeñas, creando un punto débil. El peso del cacto, combinado con el espacio que el burro había creado, había causado un colapso. Una de las rocas gigantes se había movido. La muralla no había desaparecido, pero se había abierto una pequeña brecha, un camino estrecho, lo suficiente. Cascabel miró a don Miguel. El viejo lloraba en silencio. No sabía si había sido el viento, el cacto o el esfuerzo de tantos días. Solo sabía que algo se había movido, y entonces lo entendió. El corazón constante no siempre mueve las cosas como uno quiere. A veces la vida misma escucha la fe y actúa por sus propios caminos. Se quedó ahí en silencio, bajo un cielo aún polvoriento. Ya no sentía la necesidad de escarbar, solo de agradecer. «Gracias», susurró don Miguel al aire, «por recordarme que creer también es esperar». El cañón entero parecía escucharlo. Los rayos del sol comenzaron a filtrarse entre el polvo y un rayo de luz cayó justo sobre la brecha. Cascabel la tocó con sus patas y por primera vez no la sintió fría. Había calor, había vida. El viento sopló suave y una hoja se deslizó hasta caer frente a él, como un mensaje que solo el alma entiende. Y en ese instante, don Miguel sonrió, porque comprendió que la tormenta de viento no había llegado para destruirlo, sino para probar cuán fuerte era su pensamiento. Aquel día el cañón recuperó su color. El canto de los pájaros volvió, y en medio de todo, un pequeño burro y un viejo miraban el horizonte, sabiendo que cada prueba es también una señal. El cañón amaneció en silencio, aún polvoriento por la ventisca. El sol, tímido, se asomaba entre las rocas. Todo parecía frágil, pero vivo. Cascabel salió de la casa. Su cuerpo estaba débil, pero su mente, más firme que nunca, se acercó a la brecha, y al verla, algo dentro de él se encendió. Ya no la veía como un obstáculo, sino como una maestra. Aquella muralla le había enseñado más sobre la vida que cualquier otra cosa en el cañón. La tocó con cuidado y rebuznó suavemente, como si hablara con una vieja amiga. «Gracias por no moverte cuando yo no estaba listo». A lo lejos, el vecino joven venía por el camino de la montaña, preocupado. Había visto la tormenta de viento, vio a don Miguel de pie, y luego vio la brecha, y a Cascabel junto a ella. Se acercó con cautela. No podía creerlo. ¿Usted movió la avalancha?», le preguntó a Miguel. Don Miguel sonrió. «No lo sé, hijo», respondió. «Tal vez fue el viento, tal vez fue el cacto, o tal vez cuando uno cree de verdad, la vida encuentra la manera de ayudar». El joven se miró las manos. Por primera vez no se rió. Hubo un silencio respetuoso, casi sagrado. Esa pequeña frase, tan simple, tan sincera, pareció viajar por todo el cañón. Pronto, el vecino regresó con otros hombres, no para burlarse, sino para trabajar. Inspirados por la brecha, comenzaron a mover las piedras más pequeñas, a asegurar el camino. Y aunque ninguno entendía del todo lo que había pasado, todos sintieron algo nuevo. La certeza de que tal vez las cosas imposibles no eran tan imposibles después de todo. Con el paso de los días, el camino se reabrió. Las medicinas llegaron. Don Miguel recuperó su fuerza, y el cañón empezó a cambiar su energía. El aire era distinto, más cálido, más luminoso. Los vecinos se saludaban con más calma. Todo comenzó con un pensamiento, uno que había nacido en el corazón constante de un burro que se atrevió a creer. Una tarde, mientras el sol se escondía, la mariposa monarca regresó. Se posó sobre una flor y le dijo a Cascabel: «Te ves diferente». El burro miró la muralla y luego al cielo. «No soy diferente», pensó. «Solo aprendí a mirar las cosas con fe».
La mariposa sonrió, moviendo sus alas con suavidad. Entonces, eso es lo que cambia el mundo. Y voló hacia el horizonte, dejando un brillo dorado a su paso. Cascabel se quedó solo, pero no se sintió solo. Sentía que todo el cañón respiraba con él, que su pensamiento se había convertido en una pequeña corriente de luz que viajaba por la tierra, por el aire, por los corazones de todos los que alguna vez dudaron. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Cascabel se recostó frente a la muralla, ya sin miedo, sin impaciencia. Sabía que el poder no estaba en mover montañas, sino en mover la mente que las observa. Y en el silencio de la noche, el cañón entero pareció susurrar su nombre, como si reconociera en él la fuerza invisible del pensamiento que transforma. Pasaron los días y el cañón parecía respirar distinto. No hubo una señal clara ni un anuncio, pero algo había cambiado. La muralla de piedras, antes símbolo de imposibilidad, se había vuelto un punto de encuentro. Los vecinos se detenían frente a ella, unos por curiosidad, otros por respeto. Ya nadie la veía como una simple avalancha, sino como el lugar donde un burro se atrevió a creer. Cascabel no hablaba mucho, seguía su rutina, pero en su andar había una calma nueva, una serenidad que los demás notaban. Al verlo, los coyotes bajaban la mirada, los pájaros cantaban más suave, y hasta el viento parecía moverse más gentil cuando pasaba. Un día, el vecino joven se le acercó. Tenía la mirada triste. «Mi maíz no crece», dijo en voz baja. «Dicen que tú moviste la muralla. ¿Podrías enseñarme cómo?» Cascabel lo miró con ternura. «No moví la muralla», pensó. «Solo dejé de creer que era imposible». El joven parpadeó confundido. «¿Y eso cómo se hace?» Cascabel solo empujó suavemente la mano del joven hacia la tierra seca. «Pensando diferente», susurró don Miguel desde el porche, «incluso cuando nadie más lo hace». Aquel día el joven regresó a su hogar con una chispa nueva en la mirada. Y al día siguiente fue otro vecino quien buscó a don Miguel y a Cascabel. Y luego otro, y otro más. Sin proponérselo, el burro se convirtió en un maestro silencioso, no por dar discursos, sino por su forma de vivir. El cañón empezó a llenarse de pequeñas transformaciones, una flor que brotaba donde nadie la esperaba, un vecino que reconstruía su cerca después de una tormenta, otro que se atrevía a cavar un pozo más alto de lo acostumbrado. Cada acto, por pequeño que fuera, parecía tener la misma raíz, la fe en que todo puede cambiar. Una tarde, mientras el sol se despedía entre los picos, la mariposa volvió a pasar cerca y le dijo: «¿Ves lo que has hecho? Todo el cañón te imita». Cascabel negó suavemente: «Yo no hice nada. Solo tuve un pensamiento. Uno pequeño, pero verdadero». La mariposa sonrió. «Los pensamientos verdaderos se propagan como el polen. No se ven, pero lo transforman todo». Y mientras la mariposa se alejaba, don Miguel comprendió algo que nunca antes había entendido. La fuerza de su burro no había estado en su cuerpo, ni siquiera en su voluntad, sino en el poder invisible de creer, aunque nadie más lo hiciera. Esa noche, al mirar las estrellas, pensó que quizá la fe es como la luz, una chispa diminuta capaz de iluminar kilómetros de oscuridad. Y por primera vez en su vida, no sintió que su granja era pequeña. Sintió que dentro de ella habitaba un universo entero. Una mañana, el cañón despertó con un silencio extraño. El aire olía diferente. Desde el norte llegaban señales de peligro. Un grupo de hombres extraños, con máquinas ruidosas, había comenzado a explorar el cañón, buscando minerales. El rumor se extendió como fuego. Los pájaros dejaron de cantar. Las ardillas escondieron sus provisiones. Y la granja se llenó de miedo. Cascabel, al escuchar los motores lejanos, sintió que el suelo temblaba. Durante un instante, el miedo volvió a su mente. Aquel viejo miedo de sentirse demasiado pequeño para cambiar algo tan grande. Pero luego recordó. Recordó la muralla.
Recordó el día en que todos lo llamaron loco, y cómo, pese a todo, eligió creer. Esa memoria lo sostuvo, y sin pensarlo mucho, comenzó a caminar. ¿A dónde vas?, le preguntó don Miguel asustado. A donde siempre he ido, pareció responder el burro. Hacia lo imposible. Los vecinos enteros lo observaron. Uno tras otro, salieron detrás de él. El ejemplo de su calma era más fuerte que cualquier orden. Cuando llegaron al claro del cañón, vieron las primeras marcas en las rocas. El miedo creció, pero Cascabel subió a una roca caída, miró hacia los demás y rebuznó con voz firme. El cañón nos dio vida. No podemos rendirnos sin luchar, no con armas, sino con fe. Las palabras resonaron, y algo cambió. Los vecinos comenzaron a bloquear el paso, no con violencia, sino con presencia. Las mujeres llevaron comida, los hombres se sentaron en el camino. Cada ser, grande o pequeño, actuó con un mismo pensamiento. Podemos proteger nuestro hogar. Los hombres de las máquinas, sorprendidos por aquella reacción del cañón, un caos pacífico que parecía organizado, retrocedieron. El viento sopló con más fuerza. Las ramas se movieron como si tuvieran voluntad. Y en medio de esa danza de vida, Cascabel permaneció quieto, mirando todo con una paz inmensa. No había gritado, no había dado órdenes, solo había creído. Y esa creencia se había extendido por todo el cañón, como un eco invisible que unía corazones distintos en una misma intención. Horas después, cuando el peligro desapareció, el silencio volvió. Pero esta vez era distinto. No era de miedo, sino de asombro. Los vecinos se reunieron frente a la muralla, la misma que alguna vez pareció imposible de mover. El joven, que había aprendido de Cascabel, dijo. Cuando él creyó, todo comenzó a moverse. Quizá eso es lo que somos. Pensamientos que caminan. La mariposa asintió desde lo alto. Sí, dijo suavemente. Y cuando uno de nosotros piensa con fe, el cañón entero respira distinto. Cascabel los escuchaba en silencio. No buscaba reconocimiento. Solo observaba cómo aquel pensamiento, su pensamiento, había florecido más allá de él. Miró la muralla y sonrió. Aquella roca ya no era un obstáculo, sino el símbolo de algo eterno. El poder de una idea que nace del corazón. El sol volvió a brillar sobre el cañón, como si quisiera agradecer a cada hoja, a cada ala, a cada paso diminuto que defendió la vida. Los días volvieron a ser suaves, y el viento llevaba un aroma nuevo, mezcla de tierra mojada y esperanza. La granja prosperó, el maíz creció y el silencio que alguna vez fue miedo, ahora era paz. Cascabel, fiel a su naturaleza, siguió trabajando. No hablaba del pasado, no contaba su hazaña. Solo caminaba con la misma calma con la que una vez enfrentó lo imposible. Una tarde, mientras el sol caía y el cañón se bañaba en oro, la mariposa regresó una vez más. Se posó sobre la muralla, aquella que lo había comenzado todo, y miró a Cascabel con dulzura. El cañón florece, dijo la mariposa. Tu pensamiento lo cambió todo. Cascabel sonrió. No lo cambió mi pensamiento, respondió don Miguel por él, sino la forma en que todos empezamos a creer. La mariposa inclinó sus alas, pensativa. Entonces, ese fue tu secreto. Cascabel alzó la mirada hacia el cielo. Las estrellas comenzaban a despertar una a una, como si fueran los pensamientos del universo. El secreto, dijo don Miguel suavemente, es entender que cada pensamiento es una semilla. Si la riegas con fe, florece en el momento justo. Pero si la llenas de miedo, marchita lo que aún no ha nacido. El viento sopló, acariciando la muralla y las orejas de Cascabel. Parecía que el cañón entero escuchaba. En ese instante, todos los sonidos, los grillos, el viento, las hojas, se unieron en una melodía silenciosa, como si la naturaleza estuviera agradeciendo la lección.
El vecino joven apareció con su hijo en brazos. Su cosecha había sido buena. Queríamos verte, dijo. Queríamos agradecerte. Cascabel bajó la cabeza, humilde. No me agradezcan a mí, susurró Miguel. Agradezcan al pensamiento que eligieron tener. Porque cada vez que creen, aunque nadie los entienda, el cañón se fortalece. Los vecinos guardaron silencio. Algunos lloraron, otros sonrieron. Y en el aire, por un momento, pareció flotar algo invisible. Una vibración cálida, viva, como si el amor tuviera sonido. La mariposa se elevó, dando vueltas sobre la muralla, y gritó con alegría. El cañón vive porque alguien se atrevió a creer. El eco de su voz se perdió entre los picos, mezclándose con el canto de los pájaros, con el murmullo del viento, con el latido de la tierra. Cascabel miró todo aquello, y comprendió que el corazón constante no era solo optimismo, ni una frase bonita para sentirse bien. Era una fuerza real, capaz de mover raíces, voluntades y destinos. Y mientras la noche cubría el cañón, él se acostó junto a don Miguel. Miró el cielo estrellado y susurró. Si alguna vez olvido lo que soy, que el universo me recuerde que un solo pensamiento puede cambiarlo todo. El viento, como si entendiera, respondió con un suave murmullo. Y en ese instante, el cañón entero pareció respirar más lento, como si descansara, sabiendo que su equilibrio nacía de algo tan pequeño y a la vez tan poderoso, como la mente de un burro que aprendió a creer. Dicen que desde aquel día, el cañón nunca volvió a ser el mismo. Las estaciones parecían más suaves, los frutos más dulces, y hasta el aire tenía una calma difícil de explicar. Pero no era magia, no era suerte. Era la huella invisible de un pensamiento que se negó a morir. Con el paso del tiempo, las generaciones de vecinos siguieron hablando de él, aunque nadie recordaba su rostro exacto. La historia se volvió una leyenda. El burrito que movió una montaña con la fuerza de creer. Y aunque muchos la tomaban como un cuento, cada vez que un nuevo niño nacía, alguien le susurraba la enseñanza. Nada es demasiado grande cuando tu mente no se rinde. El cañón entero lo recordaba sin pronunciar su nombre, porque lo importante no era quién había creído primero, sino que alguien lo hizo. Un pensamiento había sembrado un modo de vivir. Los vecinos ya no esperaban a que el mundo cambiara. Ellos eran el cambio. La mariposa, que aún volaba libre entre las rocas, solía posarse sobre la muralla y contar la historia a los más pequeños. Decía, él no era diferente a ustedes, solo pensó diferente, y el cañón aprendió a pensar con él. Y así, con el pasar de los años, ese pensamiento se volvió una raíz más del cañón, tan profunda que ni el tiempo pudo arrancarla. Los inviernos llegaban y se iban, los cactus crecían y morían, pero la fe permanecía, como una corriente silenciosa que conectaba a todos los seres. Un día, mientras un grupo de jóvenes cargaba maíz, uno de ellos se detuvo agotado frente a una piedra pequeña en el camino. Suspiró y dijo, «No puedo moverla». Otro lo miró y sonriendo respondió, «Eso mismo dijo el primer burro justo antes de hacerlo». Ambos se quedaron en silencio. Y entonces, sin planearlo, empezaron a empujar. La piedra se movió apenas un poco, pero fue suficiente para que el eco de aquel primer pensamiento volviera a resonar en el cañón. Y aunque nadie lo notó, una ráfaga de viento sopló entre los picos, como si el universo celebrara que la fe seguía viva. Dicen que en algún lugar del mundo aún se escucha el eco de aquel burrito. No en palabras, sino en pensamientos. En esas pequeñas voces que todos tenemos dentro, que a veces nos dicen que no podemos, que no somos suficientes, que es mejor rendirse. Pero justo en ese instante, si escuchas con el corazón, puedes oír otra voz, una que susurra más suave, pero más profundo. ¿Y si sí puedes? Esa fue la misma pregunta que cambió un cañón entero, y también puede cambiar tu vida.
Porque los pensamientos no son solo ideas que vienen y van, son semillas, y cada semilla que plantas en tu mente, tarde o temprano, florece en tu realidad. Cascabel no movió la muralla por fuerza, la movió porque su pensamiento cambió lo que creía posible, y cuando uno cambia lo que cree, cambia todo lo que ve. ¿Cuántas veces tú también te has detenido frente a una muralla enorme? Un sueño que parece demasiado grande, una meta que asusta, una herida que pesa más de lo que puedes cargar. Y tal vez, como los vecinos, has pensado que no vale la pena intentarlo, que es inútil luchar contra lo imposible. Pero ahí está la clave. Lo imposible no se vence con tamaño ni con fuerza, sino con creencia. Un corazón constante no es negar la realidad, es decidir verla desde otro ángulo. Es decirle al miedo, no sé cómo, pero voy a hacerlo igual. Y cuando haces eso, el universo se mueve contigo. Personas aparecen, puertas se abren, caminos que no existían comienzan a formarse bajo tus pies. Eso es lo que Cascabel comprendió, que el mundo exterior solo refleja el mundo interior. Si dentro hay fe, afuera habrá caminos. Si dentro hay miedo, afuera habrá muros. Cada vez que eliges un pensamiento positivo, estás moviendo una piedra invisible. Y puede que los demás no lo vean al principio, pero tarde o temprano lo sentirán. Porque los pensamientos verdaderos se expanden, viajan, tocan, despiertan. Se convierten en energía que transforma. Así que cuando sientas que no puedes más, cuando el mundo te parezca demasiado grande o injusto, recuerda a Cascabel. Recuerda su silencio, su fe, su pequeño cuerpo, moviendo un universo entero. No importa cuánto pesen tus piedras, lo que importa es qué tan fuerte crees que puedes moverlas. El cañón duerme otra vez bajo la luz de las estrellas. El tiempo ha pasado, pero aún hay una quietud sagrada en el aire, como si cada roca recordara la historia de aquel pequeño burro que se atrevió a pensar distinto. Nadie sabe dónde quedó su cuerpo ni cuánto vivió, pero su pensamiento, ese sí sigue vivo. Cada vez que un ser elige no rendirse, cada vez que alguien decide mirar el miedo con fe, esa energía invisible vuelve a despertar. Porque la fe no muere, solo se transforma. Pasa de mente en mente, de corazón en corazón, de vida en vida. A veces lo que más nos cuesta entender es que el poder que mueve montañas no está afuera, ni en la suerte ni en la fuerza, sino en lo que pensamos cuando todo parece perdido. Cascabel nunca supo si realmente movió la muralla o si el universo la movió por él, pero entendió algo más grande, que la muralla no era el obstáculo, era el espejo, el reflejo de su creencia más profunda. Y tú que escuchas esta historia, tienes tus propias murallas frente a ti. Problemas, miedos, dudas, límites que parecen inamovibles. Pero dentro de ti también habita esa chispa, ese poder diminuto y gigante a la vez, que puede cambiarlo todo. Si eliges creer, la vida se abre. Si eliges confiar, el camino se forma. Y si eliges tener un corazón constante, la energía del universo comenzará a moverse en tu favor. Recuerda, ningún pensamiento es pequeño cuando nace desde la fe. Porque un solo pensamiento positivo puede iluminar un cañón entero y hasta despertar a quienes habían olvidado soñar. La muralla sigue ahí, pero ahora brilla con la luz de la luna. Y cada vez que un nuevo niño pasa frente a ella, una brisa suave sopla entre las rocas, como si el cañón susurrara al oído del mundo: cree, porque todo lo que crees se vuelve real. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios la frase: mi corazón es constante. Y si quieres recibir más historias que alimenten tu alma y te recuerden el poder que tienes dentro, suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campanita. Tu vida está a un pensamiento de cambiar.